Aumenta la preocupación por la situación de los periodistas en Colombia. Nosotros a finales de la semana pasada alertamos sobre un incremento notable de amenazas contra los periodistas en Colombia, sobre todo desde un enfoque regional, que es donde creemos. El periodista fue secuestrado el periodista Daniel Alfonso Vaquero después de hacer el oficio en medio de un país polarizado por la extrema derecha y la extrema izquierda, en un país donde existen bandas criminales. Pero al mismo tiempo, la conmemoración del Día Mundial de la Libre Expresión fue empañado porque son ellos los que están visibilizando también las actividades que están cometiendo estas organizaciones criminales. Hemos recibido la información de que el periodista Álvaro Soto Pineda fue asesinado. La conmemoración del Día Mundial de la Libre Expresión. El periodismo en Colombia se ha vuelto una profesión de muy alto riesgo. Han sido varias décadas de amenazas, atracos, secuestros y muertes para muchos periodistas. Han sido muchas las víctimas que por falta de información no han tenido apoyo de ninguna entidad dispuesta a brindar soporte y seguridad. Según el artículo 20 de la Constitución colombiana, se debe garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, las cuales son libres y tienen responsabilidad social. Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen claro cómo obtener garantías del mismo. Es por esto que hemos decidido preguntarle a expertos y periodistas cómo acceder a los entes de protección y conocer su opinión sobre estos como una propuesta de análisis para exponer el panorama del periodismo en la actualidad colombiana. Cuando hablamos de garantías debemos comprender cuál es el fundamento por el cual luchar. ¿Conocen los próximos periodistas el artículo que los cobija? ¿Entienden cuáles son los mecanismos legales o institucionales para hacer valer este derecho? Pues conozco el artículo 20 de la Constitución en el que se habla de la censura. No, la verdad no tengo ni idea. Pues creo que la Constitución de Colombia tiene y apoya la libertad de prensa en nuestro país. Pero en este también se habla de la veracidad, digamos, que deben tener las cosas que se informan al público también. Es que no me acuerdo del número del artículo. No, la verdad no sé. No tengo ni idea. O sea, así como hay censura también, ni cosas que sean ciertas, porque suele pasar que no es así. En Colombia es preocupante que los periodistas no sepan cómo hacer valer sus derechos. Es por esto que hemos decidido preguntarle a expertos cómo debemos hacer el proceso legal en esos casos donde no se cumple el derecho a la libre expresión. Es complicado, y es complicado por varias situaciones. Uno, porque cuando se habla de medios de comunicación veamos que en Colombia hay medios masivos que son comerciales y que responden a dinámicas políticas o económicas. Los medios del Estado lastimosamente en rating, en acogida y no en el acceso a producción porque tienen producciones de muy buena calidad, no tienen la posibilidad de equilibrar este tipo de noticias o de competir directamente. Resultado, hay que ser conscientes que lastimosamente aquí hay unas presiones sobre algo que se puede hablar, cosas que no, temas que se pueden tocar. Hay unos comités editoriales que tienen unas líneas claras y que tienen líneas claras porque responden a esos intereses de esos grupos políticos o económicos. Quizás yo estuve en un medio de comunicación, particularmente en una emisora, y fue una decisión personal salir de allí y buscar otros espacios precisamente por una serie de condiciones que, si bien no restringían, sí limitaban ciertas opiniones, investigaciones o descalificaban o no permitían avanzar en ciertos temas que muy seguramente eran de interés para la comunidad, pero que no hacían bien para ciertos grupos políticos o económicos. Aquí tenemos un espacio, una barrera, una brecha, y es que al ser el periodismo un oficio, está bajo el ámbito civil y penal dependiendo de la situación. Entre ello, pues hay que ver que Fiscalía, Policía, la Unidad de Protección, Defensoría, Personería o Ministerio del Interior son los que tienen que atender dependiendo de la situación. Este año, en lo corrido 2019, van 86 periodistas con denuncia formal de algún tipo de amenaza o intimidación. Esto es lo que llega a manos de las autoridades porque muchos terminan por miedo, por diferentes presiones, no dejando el reporte oficial. Una cosa es hacer periodismo en Bogotá, en Cali, en Medellín, y otra
en las regiones, allá todavía tenemos algunos tipos de presión, no solo de grupos al margen de la ley, sino incluso de espacios y grupos políticos que no permiten que salga este tipo de información. ¿Qué necesitamos? Una articulación para que los periodistas puedan ejercer su labor. Y no estamos hablando solo de los grandes medios, sino el periodista local, la comunicación alternativa, la comunicación barrial, todo lo que está generando los procesos de cohesión social. Pero eso requiere protección y también acompañamiento del Estado. No esperar a que estén amenazados, sino brindar todas las plataformas estratégicas de acompañamiento desde el gobierno nacional. Ok, bueno, pues importante aclarar primero que las políticas públicas son instrumentos de la administración y no son el único instrumento. Las políticas públicas son una herramienta técnica precisamente para hacer seguimiento a ciertos temas que se consideran prioritarios o problemáticos y que no han sido resueltos y articular una eficaz destinación del recurso público para resolver esos problemas. Entonces, ¿qué políticas públicas tenemos en el distrito? Desde la subsecretaría estamos implementando o estamos terminando ya la fase de formulación de la primera política pública integral en derechos humanos. Es una apuesta que ha venido siendo como una tarea pendiente de diferentes administraciones. De hecho, desde el año 2011 existe un marco normativo nacional que define la obligación de las entidades territoriales para formular una política en derechos humanos. La política pública de derechos humanos se construye sobre ejes de derechos y entre los ejes de derechos se encuentran los derechos civiles y políticos. Y entre los derechos civiles y políticos hablamos nosotros de la libertad de expresión no solo como derecho humano, sino como derecho fundamental, es decir, reconocido en la Constitución. Y en esto no se puede leer como derechos aislados, hay que verlo en una interseccionalidad de derechos. Entonces, por ejemplo, el artículo 20, cómo se relaciona con el artículo 18 y 19, desde una perspectiva de libertad mucho más amplia. Entonces, nosotros tenemos un eje construido específicamente dentro de la política de derechos humanos destinado a la garantía de los derechos civiles y políticos, como una serie de garantías mínimas e irreductibles para poder hacer un ejercicio legítimo de la libertad de expresión en la ciudad. Nosotros lo que hemos advertido, por ejemplo, en el caso de los comunicadores sociales y los periodistas, es que existe un marco normativo para su protección, pero este marco normativo está definido en un decreto reglamentario del orden nacional, que es el decreto 1066 del año 2015, que define los mecanismos de protección a comunicadores sociales y periodistas. Allí se advierte que son población objeto del programa de protección, se define que su acreditación no es necesaria por medio de, digamos, un documento que lo reconozca como comunicadores sociales, sino simplemente a partir de la certificación del ejercicio de la actividad liberal de la comunicación social, es decir, acreditando que se publica en medios, en redes sociales, que se hace seguimiento a un determinado tema desde un enfoque comunal, local, territorial o distrital o incluso nacional. Y a partir de eso nosotros hacemos una verificación sumaria del riesgo que existe como consecuencia de este ejercicio y del nexo causal con la población objeto, que sería la de comunicador social. A partir de eso, lo que tenemos en el distrito, en nuestra ruta de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, son unas medidas transitorias que suplen de alguna manera unos vacíos que tiene la ruta nacional, y esos vacíos están relacionados con dos temas fundamentales. Uno, la oportunidad. ¿Cuánto tiempo se demora la Unidad Nacional de Protección en adelantar un estudio de nivel de riesgo para un comunicador social o un periodista que reporta una situación de riesgo o amenaza? Lo cierto es que los tiempos que se están demorando van entre 3 meses, 6 meses a un año. Entonces, lo que hacemos desde el distrito es suplir esa falencia grave que está en el programa nacional e implementamos medidas a partir de 72 horas. No son unas medidas de protección, porque las medidas de protección solo se implementan cuando ha culminado un estudio de nivel de riesgo, sino son unas medidas transitorias, que lo que buscan es mitigar el riesgo hasta que la Unidad Nacional de Protección adelante el estudio. Son las medidas transitorias, son hacer, por ejemplo, reubicaciones interlocales del líder o la lideresa social, del comunicador que defiende y promueve derechos humanos o que hace comunicación social desde su territorio en otra localidad donde se minimice el riesgo. Articulamos con la Policía Metropolitana también para que se implementen medidas preventivas como son las rondas policiales, las revistas policiales, el plan padrino, pero entendemos además que el comunicador, que también hace un liderazgo social en la defensa y promoción de los derechos humanos, no es un individuo solo, sino responde a una comunidad y a un sistema, y el sistema es también su entorno familiar, su entorno social, y a partir de eso buscamos una serie de instrumentos que lo que busquen es una perspectiva de protección más integral. Yo lo que creo es que en principio existen unas garantías en términos de protección en la medida en que hay unos estudios de nivel de riesgo y se asegura que los miembros de la comunidad que ejercen el periodismo y la comunicación social son una población objeto de protección. ¿Qué falencias evidencio? Por ejemplo, que no se ha tenido en cuenta en las instancias de decisión como el CERREM, que es el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, las recomendaciones que hacen organizaciones como la FLIP, o como hace FECOLPER, o como lo hacen diarios, o bueno, otras tantas organizaciones que sí conocen en el día a día el trabajo de los comunicadores sociales y los periodistas.
En eso hay que trabajar. Hay que buscar escenarios reales de participación incidente donde las organizaciones sociales que representan al gremio de los comunicadores sociales puedan presentar estas situaciones de riesgo que son totalmente diferenciadas a las de otras poblaciones objeto. Lo que hemos visto en el distrito es que los comunicadores sociales acuden directamente a la Unidad Nacional de Protección. Entonces el llamado y el mensaje que nosotros hacemos desde Bogotá como entidad territorial es que acudan también a la ruta de protección que tiene el distrito. Nosotros desde aquí garantizamos muchas cosas que son importantes en el proceso de protección, como por ejemplo hacer la denuncia. Muchas veces por miedo no acuden a la Fiscalía a denunciar, nosotros hacemos ese proceso de denuncia ante la Fiscalía y hacemos seguimiento a la investigación. Adicionalmente somos nosotros quienes interlocutamos con la Unidad Nacional de Protección para que se adelante el estudio de nivel de riesgo. Hablamos con el analista de riesgo para que este analista pueda tener los insumos suficientes para garantizar un estudio objetivo del caso. Otro aspecto importante a tener en cuenta, no solo son comunicadores sociales quienes lo hacen a través de un medio o una cadena nacional. Hay comunicación, hay medios locales, hay medios de comunicación locales que hacen denuncias públicas permanentes en temas que son complejos y que como consecuencia de eso tienen unos riesgos y están invisibilizados. Creo que es momento de hacer un alto y de hacer un llamado también a la visibilización de esos comunicadores que en muchos casos también son empíricos y que están haciendo esos ejercicios de denuncia desde las localidades, precisamente para buscar medidas de protección efectivas. Ok, bueno, hay muchos temas que hay que tener en cuenta allí. En este momento digamos como que la protección a periodistas es supremamente limitada y está básicamente supeditada a que eso sea una acción de riesgo en la cual el periodista digamos enfrente a alguna situación que ponga en peligro su vida, su integridad o la de su familia, y ahí es donde el Estado digamos está como en la capacidad de poner o implementar medidas de protección para salvaguardar la vida de ese periodista. Sin embargo, nosotros creemos que esa no puede ser la única acción de protección para el ejercicio periodístico en Colombia. Por un lado debe haber también una sanción judicial por parte de los organismos encargados de esto, una sanción judicial a los responsables de delitos contra la prensa con el fin de que la impunidad no se convierta en un incentivo para nuevas acciones violentas que pues, afecten la labor periodística de los reporteros en Colombia, y adicionalmente una labor de prevención, y esta labor de prevención vincula a todas las entidades del Estado, digamos de las tres ramas del poder, y adicionalmente desde el nivel nacional y por supuesto al orden local. No, digamos en este momento faltan muchas acciones por parte del Estado para garantizar la labor periodística de los reporteros en todo el país. Y esto sobre todo pues se agudiza en las regiones donde hay peores condiciones para desarrollar la labor periodística, hay peores condiciones en términos de acceso digamos a medios de comunicación, acceso a una pluralidad informativa importante que le permita a los periodistas tener espacios donde desarrollar su oficio. Esos espacios además como en unas condiciones laborales plenas donde puedan ejercer su labor, y sobre todo hace falta mayor responsabilidad por parte de los funcionarios a nivel local con respecto a las garantías que deben tener los periodistas para desarrollar la labor periodística. Hace falta más funcionarios que respalden esa labor, que digan abiertamente cuando se necesita rechazar una agresión contra un periodista. Se necesita funcionarios que digan, a pesar de que este periodista está en riesgo, a pesar de que este periodista está tocando estos temas delicados, por parte de nuestra administración hay un respaldo y consideramos importante su labor periodística. Eso hace falta mucho por parte de las entidades del Estado. Nosotros hemos identificado un aumento desde el año 2015. En 2015 nosotros registramos 147 ataques contra la prensa, en 2016 216 ataques, en 2017 310 y en 2018 477. Este año vamos 323, pero todavía falta el último mes electoral, que normalmente es el más complejo, sobre todo con estas elecciones locales. Entonces lo que nosotros hemos visto aquí es que hay un aumento en esas situaciones de ataques y de violencia contra la prensa. Yo creo que el principal reto que tenía la FLIP cuando se creó, y asimismo ha sido como un objetivo que hemos venido cumpliendo en estos 23 años, es situar en la agenda diaria, en la agenda de la coyuntura, en los temas de interés general, la importancia de garantizar el libre desarrollo de la labor periodística. Creo que a eso le hemos apuntado, y creo que ahí es donde han estado las principales ganancias.
que la sociedad entienda, que los medios de comunicación entiendan y sobre todo que los funcionarios a nivel local y los políticos comprendan que cualquier agresión contra la prensa o cualquier situación de riesgo que enfrenten los periodistas, por supuesto que afecta el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y el derecho, digamos, de los medios de comunicación y de los periodistas a difundir información de interés general. En esa medida creo que esa es una victoria importante porque ya los agresores lo terminan pensando 2 veces antes de cometer algún ataque contra la prensa. Y eso es digamos, es el objetivo principal de la FLIP, que una sociedad como nosotros, como la nuestra, que tiene además un mandato de respeto por la democracia, entienda que uno de los valores principales para el fortalecimiento de la democracia es precisamente el libre desarrollo y la libre circulación de ideas, que no sería posible sin la libertad de prensa y sin la libertad de expresión. Ok, perfecto. Nosotros tenemos una variedad, digamos, como de canales de atención. Digamos, los puedes encontrar en la página web, pero básicamente nosotros atendemos casos o recibimos reporte a través de nuestros corresponsales, que tenemos un corresponsal casi que en todos los departamentos del país. Adicionalmente tenemos unas líneas de atención, tenemos un correo y a través de la página web también se pueden denunciar ataques. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Que tengamos como una gran variedad de canales para tener la mayor capacidad de monitoreo por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa cuando enfrenten cualquier situación de riesgo, a esos nuevos periodistas y a quienes están, digamos, apenas enfrentándose a lo difícil que es desarrollar la labor, es que haya, digamos, como un reconocimiento y una reflexión sobre los riesgos que hay para enfrentar la labor periodística y que se busque, digamos, la mayor cantidad de mecanismos que los blinden en medio del desarrollo de su labor como reporteros. Es muy importante que haya mucha más prensa, que haya mucha más fuentes de información, ¿no? Que haya mucha más posiciones editoriales diversas, y esto contribuye por supuesto a la pluralidad informativa que necesita cualquier democracia. Bueno, hay que hacerlo. 1, hay que dejar de pensar que ese es el coco o es la parte fea del periodismo. 2, hay que entrar a los medios, no nos podemos quedar desde la barrera para ganar el partido, hay que estar en la cancha de fútbol, para transformar cualquier medio de comunicación hay que estar en él, hay que ir transformando los comités editoriales, hay que ir transformando las líneas estratégicas, los mensajes, pero para ello hay que participar, y esto es un cambio que es paulatino, que es paso a paso, pero si no participamos otros sí van a entrar y van muy seguramente a seguir con esa línea y no a transformar lo que necesitamos en el ámbito de la opinión pública, pero para ello hay que estar allí. Por ello hay que evitar ese tipo de cosas como no leo tal periódico, no veo tal medio, porque es que ellos, y entonces ¿cómo los vamos a transformar? Tenemos que entenderlos, tenemos que saber cómo se mueven, quiénes están allí, cómo es la relación de poder que está alrededor, para poder entrar y así transformar desde el interior. Okay. Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es denunciar en el sentido formal de denunciar, que es básicamente ir a la Fiscalía General de la Nación y denunciar un caso que uno considera es un tipo penal que debe ser investigado por la Fiscalía. En eso las entidades territoriales no tienen ninguna competencia, porque el único que hace investigación es la Fiscalía General de la Nación. Lo que sí hacen los funcionarios públicos es que tienen una obligación por virtud del artículo 67 de la Ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, y es denunciar todos aquellos hechos que van a ser investigados de oficio. Y en eso la Alcaldía Mayor y particularmente desde la Secretaría de Gobierno lo que tenemos es un equipo de profesionales en Derecho, Psicología y Trabajo Social que lo que hacen es recopilar esa información y evitarle a la persona que tiene esas situaciones de riesgo o de algunos temas que considera deben denunciar, evitarle el proceso de acudir hasta la Fiscalía, aunque eventualmente lo tendría que hacer, haciendo nosotros el proceso de denuncia, de acompañamiento y de seguimiento de la investigación. Entonces es un trabajo que venimos adelantando nosotros desde el equipo de prevención y protección, y por eso la invitación de nosotros como Secretaría de Gobierno a la ciudadanía es que acudan a los canales institucionales dispuestos para este fin. ¿Uno cuál es? Pues acudir a la Secretaría de Gobierno, que está ubicada en la calle 11, número 817, Dirección de Derechos Humanos, en el piso 3. El otro también es acudir a nuestros números de atención en la línea 338-7000 de la Secretaría de Gobierno, extensión 5111 o 5110, donde podemos informarles y decirles de qué manera pueden acudir a estos mecanismos de reporte, seguimiento y acompañamiento de casos.